Escucha, Ya, vamos a empezar con este tema de armaduras de madera. No lo hemos visto todavía. La anterior clase hemos visto uniones, ¿sí? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de, de partes que tiene una cercha. Fíjense, está el claro, que es la longitud de la cercha. Tenemos la celosía, que es esta parte de acá, ¿sí? La celosía se refiere a estas cosas. Estas son la cuerda, que son las cuerdas superior, y este de acá es la cuerda inferior. A esto le llaman los pendolones, ¿no? Los que son rectos, y estos son los diagonales, pero todo esto forma la celosía. El peralte se refiere a esta altura, ¿sí? Y es la forma como está trabajando la cercha. Todas las cargas actúan en los nudos, ¿sí? Las cargas actúan en los nudos y básicamente esto trabaja a compresión y atracción. Hay diferentes tipos de armaduras dependiendo al uso. Las más comunes son estas, las de Howe, y también las tipo Pratt, que generalmente se utiliza para puentes, ¿no? Sin embargo, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, este ángulo de inclinación, ¿sí? Este ángulo de inclinación que vemos acá, que es la pendiente, realmente tiene que estar de acuerdo a esto. La pendiente puede ser entre un cuarto hasta 45 grados. Y la relación entre peralte y claro tiene que ser esta, ¿sí? Un octavo, un medio, un quinto, en fin. Estos son los aconsejados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que empezar a hacer las cercas, ¿sí? Entonces, el peralte se refiere al alto y el claro es esto de acá. Entonces, esa relación peralte claro está aquí. Y esta es la inclinación que deben tener por lo general, ¿no? Esto es en pendiente y esto es en grados, ¿sí? El espaciamiento de armaduras, ¿de qué depende? Realmente depende del costo relativo de las armaduras, las correas y la cobertura. Entonces puede que las correas simplemente se utilicen listones y se calcule la capacidad que puede soportar un listón. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, se puede calcular la correa, ¿sí? La longitud de correa, y eso nos define la separación. Porque la correa es, como ustedes ven, la correa es la que une o arrastra las cerchas. Entonces se colocan cerchas lado a lado y la correa son elementos transversales que van arrastrando. Entonces, dependiendo de la capacidad de soporte que tenga la correa, se puede determinar el espaciamiento de las cerchas. Entonces, el tamaño de las correas está determinado por el momento flector que soportan y la limitación de sus deformaciones, también por su costo, ¿sí? Bien. También hay que ver si el tipo de cubierta que vamos a colocar es apropiado para la separación de la cerca.
Por lo tanto, debe usarse por lo general aquel espaciamiento igual a la máxima luz que cubran las correas más económicas, considerando que trabajan como vigas continuas ya que cubren cuando menos 2 tramos. Entonces tengo que diseñar como si fueran vigas continuas. Bien. Configuración interna, hablamos de la esbeltez. Los miembros que forman parte de la cercha, tenemos que verificar su esbeltez. También puede existir flexión en las cuerdas, ¿sí? Pero por lo general, la carga axial es el esfuerzo más importante, ¿sí? Y también un ángulo que no sea muy pequeño de tal forma de que los esfuerzos no puedan distribuirse bien. Esto se refiere a que este ángulo de acá no tiene que ser muy agudo, ¿sí? No tiene que ser muy agudo. Porque si fuera muy agudo, la distribución de esfuerzos no es apropiada en la cercha. Eso no trabaja. Bien. Miembros y nudos de armadura. Generalmente los nudos se pueden unir de esta forma. ¿Sí? Podemos cortar la madera de esta forma, colocamos otra tabla y encima podemos colocar el número de clavos que hemos calculado. Hemos visto que en las uniones tenemos que colocar cierta cantidad de clavos y dependiendo de cómo estén clavados tenemos que calcular o el número de clavos o la eficiencia, ¿no?, que van a tener. Si es que utilizamos pernos, también estas placas no deberían ser muy pesadas, sino las que sean suficientes, ¿no?, para poder agarrar a la madera. Se puede colocar también 2 cerchas en uno a fin de mejorar la capacidad de soporte que tengan estas. Bien. También se pueden usar los embarbillados, ¿sí? Porque son formas de unir las cerchas. Bien. Cuando estamos hablando acerca de la carga, las cargas que se pueden tomar en cuenta son cargas de montaje o construcción, o sea que gente que está colocando el techo, o algunas cargas especiales que pueden ser de viento o que éstas estén soportando el cielo falso, o quizás el granizo o la nieve que se puede retener encima del techo. Las deflexiones, por lo general, se pueden calcular directamente en el SAP. En hiperestática hemos estado sacando deflexiones de cerchas y no es nada sencillo, ¿no? Pero se puede. Entonces, mejor utilizar el SAP, y aquí hay una fórmula que nos ayuda también a calcular la deflexión. Pero la deflexión admisible, por lo general, está entre el orden de L/300, ¿sí? Fíjense, en el caso de que el espaciamiento de armadura sea menor o igual a 60 centímetros, se recomienda utilizar el módulo de elasticidad promedio, ¿sí? El E promedio, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el E promedio? 95.000, no sé. No, 130.000, ¿sí? Ese es el promedio. Y el E 5% o 0,5 es 95.000. O sea que este E 0,5 significa el 5% de posibilidades de que ese valor no se cumpla, 95.000. Y el E promedio es el E que por lo general tienen las maderas, pero puede que no tenga. Pero casi seguro tienen
el E5%, 95.000. Nosotros vamos a tomar el promedio para cerchas siempre y cuando la longitud de separación sea menor o igual a 60 centímetros. Bien. Criterios de diseño. Generalmente se tienen que usar maderas del grupo C. ¿Por qué? Porque son más livianas, más fácil de clavar o empernar, ¿no? Secciones de elementos no deben ser menores de 6.5 centímetros de peralte y 4 centímetros de ancho. O sea que no puedo utilizar en cerchas menos de 3 pulgadas por 2 más o menos, ¿no? No puede usar maderas menos a eso. Todas las uniones tienen que ser de acuerdo a los espaciamientos de clavo internos que hemos estado viendo. En el caso de usar cartelas de madera contrachapadas, se recomienda un espesor no menor a 10 milímetros. Entonces, estas contrachapadas se refiere a esto que estaba viendo aquí. Fíjense, a esto se le está poniendo, esta es una contrachapa que va aquí y se clava. Entonces, este espesor no debería ser menos a 10 milímetros. En el caso de una madera contrachapada. Las cargas admisibles de los elementos individuales se determinan considerándolos como si fueran columnas. ¿Sí? En caso de que la separación entre madera sea menor a 6,60 centímetros, los esfuerzos admisibles pueden ser incrementados en un 10%. Entonces son consideraciones que tomamos en cuenta. Miren esto. Los elementos que componen las armaduras pueden considerarse rectos, de sección transversal uniforme, homogéneos y perfectamente ensamblados en las uniones. Las armaduras de techos, las cargas de la cobertura se transmiten a través de las correas y estas a su vez pueden descansar directamente en los nudos o entre tramos entre nudos. La cuerda superior originando momentos flectores en estos elementos. ¿Sí? Entonces puedo hacer descansar las correas en los nudos como preferencia o en algún lugar que vea conveniente, ¿no? ¿Sí? Pero ahí es donde las cargas se van a transmitir. Las correas transmiten las cargas a la cercha. ¿Sí? Pero cuando sucede eso, entonces todas las cargas trabajan directamente en los nudos. Por lo general voy a intentar hacer eso. Las fuerzas axiales en las barras de los armaduras pueden calcularse suponiendo que las cargas externas actúan en los nudos. Cuando este no sea el caso, se podrá reemplazar la acción de las cargas repartidas por su efecto equivalente en un nudo. O sea que puedo manipular a fin de que todas las fuerzas puedan caer dentro de un nudo. Los efectos de flexión de dichas cargas en el tramo se supondrán a las fuerzas internas axiales para diseñar los elementos como viga, columna sometida a flexo o compresión. Entonces, para eso tengo que utilizar esa fórmula que tiene que igualar a 1. Simplemente hago una verificación. Bien. La esbeltez en elementos a compresión no debe ser mayor a 50. Y para elementos a tracción no debe ser mayor a 80. La longitud efectiva puedo calcularlo de esta forma. Si tengo la cercha, aquí es el centro de la cercha, la longitud efectiva de esto va a ser, fíjense, de la cuerda L1 más L2 por 0,4 o L2 más L3 por 0,4. O sea que estos dos por 0,4 o estos dos por 0,4. Entonces, lo que me dé menor valor
es lo que tengo que tomar como longitud efectiva. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que empezar a diseñar. ¿Sí? Bien. De las correas entre cuerdas, la longitud LC. ¿Sí? Sector de cuerda entre correas. ¿Sí? Solamente estito. Montaje o diagonal 0,8 de L10. Entonces, si tengo una diagonal 0,8 o si tengo esto también 0,8. ¿Sí? Cuerdas con carga en el tramo. Si es que tengo cargas sobre las cuerdas, el momento que está actuando en las cuerdas tendría que ser este. Y este momento lo superpongo a la pieza de madera y lo verifico a flexo o compresión, si fuera el caso. Si es una armadura de esta forma, el momento podría ser así. Si es algo así, como más complicado, sería así. Mientras que en la cuerda inferior, el momento tendría que ser de esta forma. Entonces, dependiendo al caso, tengo que ver cuál me conviene. ¿Sí? No hay mucha diferencia, pero 9, 10, 11. Bien, luces de cálculo. Aquí tengo una luz de cálculo L. Fíjense que esta luz de cálculo se calcula en base a esto. La luz de cálculo tendría que ser L1 más L2 entre 2 o L2 más L3 entre 2. ¿Sí? Ahora, si esta longitud es menor a 0,8 de la luz mayor, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes. ¿Sí? Bien. Entonces, para este caso también sumo estos dos, o sumo estos dos y saco el promedio. Entonces, ese es el mayor promedio de los tramos consecutivos. Entonces, si es que se toma el mayor valor siempre. ¿Sí? Y ese L entra aquí. Y con eso calculo el momento, sea en la cuerda superior o en la cuerda inferior. Si voy a hacer en la cuerda inferior, este valor de L lo calculo con estos de acá. Bien. Arrostramiento en las armaduras. Eso se hace mediante las correas. Fíjense, una forma de arrostrar, y tengo mi cercha, es colocar otra de forma transversal. ¿Sí? Y otra alternativa es empezar a colocar listones, y abajo también viene listones, y de estas formas las cercas se empiezan a arrostrar y logro más estabilidad. Otra alternativa, fíjense, es colocar como una especie de pesador a fin de poder arrostrar, ¿no? ¿Ingelso qué tipo de estructura sería? Maderas son. Sí, pero un techo sería eso. Podría ser, solo que ellos lo han hecho como una cercha Pratt, ¿no? No lo han hecho una Howe. La Howe tiene la forma de techo. Y a veces una cercha Pratt tipo puente. Debe ser para un entablado de madera o algo así. O para un piso. Para un piso. Eso es el entablado, ¿no? Un piso. ¿Sí? Fíjense, esta es la forma de construcción de las cercas. Se colocan una encima de otra. Y después viene el sapo. Cosa que ya saben de memoria ustedes, ¿no? Bien, vamos a empezar a practicar un poco con respecto a las cerchas.
¿sí? Eh, Les he mostrado ya los proyectos de fundaciones de los chicos de noveno. Entonces ustedes se espera de que puedan hacer algo parecido, ¿sí? Un proyecto que sea a nivel de lo que se esperaría de la materia. Entonces, para esa razón tenemos que esforzarnos por poder cumplir, ¿no? Con esto. Así que eh, tenían que ustedes tener sus proyectos de su práctica 2, entregar. Creo que algunos ya lo han hecho, para que de esa forma ustedes puedan tener eh, un proyecto para el examen final. Entonces es necesario que esto se pueda cumplir, ¿no? Para que no puedan estar en desventaja con sus compañeros. Y con todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, ya pueden empezar a hacer su proyecto. Y tiene que ser un proyecto completo, ¿sí? Porque tienen suficiente tiempo. Tienen casi un mes o un poco más para poder terminar un proyecto. Y eso va a ser su tercer parcial, ¿no? Entonces, todas las clases a partir de ahora, perdón, a partir de la siguiente, van a ser orientadas a los proyectos y también a las dudas que ustedes tengan. Bueno, bien, nos vamos a poner el caso de un proyectito y nos vamos a hacer un puente de madera, ¿ya? Entonces, imagínense que tengo esto. Eh, así, Inge, ¿y el repaso de qué vamos a dar? ¿De qué temas? El parcial más. columna. Todo va a ser columnas, Gustavo. ¿De acuerdo? Ya está bien, Inge. Bien. Entonces, imaginemos que esto es un puente. Y vamos a poner acá que es una especie de cercha. Ya. Entonces nos vamos a poner una distancia parecida. Oh, oh.
Ya, entonces nos vamos a dar que esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, y vamos a tener, sí, sí, es una cercha que forma parte de una viga de puente, ¿sí? Si lo vemos de forma transversal, eh, vamos a hacer escala para que se vea bonito. Entonces, vamos a hacer así, que es más o menos la misma distancia. Bien, entonces ahí y tenemos otro que sea aquí y que esto esté soportando las vigas de acá, ¿sí? Entonces aquí hay una viga y aquí hay otra viga, ¿sí? Y esto ya. Entonces hay un entablonado que está soportando estas cerchas, ¿sí? Y nos vamos a poner una de 4 metros, ¿sí? Una longitud de 4 metros. Pero también esta cercha está siendo ayudada por travesaños que ayudan a rigidizar, ¿sí? Entonces parece que son aquí arriba en realidad estos, ¿no? Ahí. Y otro es por aquí, ¿no? Que ayudan a rigidizar, ¿no? Después es una luz libre. Entonces se ponen 4 metros
Mm, bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? Parece que esto va a ser mucha flecha. Así que le vamos a poner una viga más al medio. ¿Sí? Entonces tenemos 3 vigas que están apoyadas sobre el puente, una cercha, y trabajan de esta forma. Entonces vamos a darnos alturas. Entonces hasta aquí, de aquí, pongámosle que esto sea 2 metros y esto sea 0,50. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la luz del puente? La luz del puente, ¿cuánto le ponemos? 8. 8 está bien. Eso. ¿Sí? Entonces podemos construir una madera de 8, es probable, ¿no? Y si no, vamos a tener que hacer uniones, ¿no? Unir maderas a fin de que podamos tener esas distancias. Ahora, si vamos a algunos detalles, por ejemplo, vamos a hablar de las separaciones. Eso va a ser 2, 2, 4. Y vamos a tener 8. Finalmente, esta cercha lo que va a hacer es agarrar, ¿sí? Al puente y también a esa madera, ¿no? Entonces vamos a poner que pueda ingresar un auto. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un auto, Miguel? No sé, Como que no sé. 1.5 toneladas. Una camioneta, ¿cuánto puede cargar? ¿Dónde está el No, pues, guía? un autito pequeño nomás, pues, camioneta ya más. Pues. 500 kilogramos carga una camioneta, ¿no? Entonces le pondremos que todo pesa 1.5 toneladas, ¿sí? El 70% se va hacia atrás y el 30% delante del motor. ¿Cuánto sería? 700, aquí sería 1050 kilogramos y aquí sería 450 kilogramos.
¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Tal vez la camioneta carga chancho o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a poner que la longitud entre ejes es 270. ¿Sí? Para poder analizar esta distancia. Entonces, en 4 metros tranquilamente entra un auto y sale, ¿no? Incluso a veces hasta 2 podrían entrar, ¿no? Pero 2 es mucha cosa, ¿no? Solamente es un puente provisional. Entonces vamos a seguir planteando este puente y en esta clase y la siguiente vamos a ir resolviendo. Entonces vamos a analizar primero en sentido estructural. Esta es una cercha con todos sus detalles, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a calcular los pesos. Fíjense, tenemos un entablado que tiene un momento continuo. Entonces este entablado podríamos asemejarlo a una viga. Ay, Dios, qué feo. Podríamos asemejarlo así, ¿sí? Si esto fuera 4 metros, analicemos esta distancia al centro, más o menos cuánto tendría que ser. Porque hay maderas que tienen hasta 14. ¿Se han fijado en el texto? Necesitamos la sección de la madera Las para el teclado. comerciales, Sí, pero fíjense, 12 por 19. fíjense cuál es el ancho común que tienen las secciones de madera. Por lo general son de 14, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Han ido a la tabla? Estoy viendo. 14 por 19. Pero fíjense, 14, 9, 19. No, perdón. Sí. 14, 9, 4, 6.5. Entonces vamos a tratar de utilizar secciones que son un poquito apropiadas. Por ejemplo, podríamos utilizar una de 9, ¿sí? Entonces, si es 9, esto sería 4.5, ¿sí? Entonces, sería 4 metros menos 9 dividido entre 2. ¿Cuánto nos daría eso? 4 metros menos 9 centímetros dividido entre 2 sería aproximadamente 1,955. ¿Sí? Que vamos a tener casi, porque las maderas por lo general son de esa dimensión. ¿Sí? Entonces, sin importar qué madera tengamos, vamos a tener esa configuración. Entonces vamos a poner aquí esto, que estas distancias van a ser 1. Bien.
Entonces, el auto es el que va a pasar por la mitad, ¿no? Imaginemos que voy a tener un sistema así. Voy a tener, en el peor de los casos, 1050 entre 2, ¿no? Pero ojo que el impacto hace que yo lo multiplique por un 30% esto. Es decir, de que cuando entra el auto al puente, entra con un impacto de 30% de su peso. ¿Sí? No es que entra suavito el auto, ¿no? Sino que entra con fuerza. O la misma amortiguación produce de que el auto se balancee y aumenta hasta un 30% de su peso. ¿Sí? Entonces tendría una situación como esta, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es calcular cuánto va a ser la deformación que va a tener esto para poder calcular la sección. En primer lugar, recordemos que el ancho de la tabla que voy a utilizar va a ser de 30 centímetros. ¿Sí? Va a ser de 30 centímetros. Inge, disculpe una pregunta. ¿Está calculando para que dos autos pasen al mismo tiempo por el puente? No, solo estoy calculando el espesor que tiene que tener la tabla. ¿Me Es entiendes? que estoy viendo, o sea, dos fuerzas de 1050 estoy viendo. Entre Ha dos. dividido a dos. Ok, ¿De acuerdo? está bien, sí. Bien. O sea, lo estoy viendo en sentido transversal, muchachos. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esto de aquí podemos resolverlo rápidamente en el programa estructural que les he dicho que tengan, ¿no? Tienen ese programita de la calculadora que les he dicho que descarguen. ¿No? Ya. Entonces, yo lo voy a hacer esto en el SAP para poder ahorrar tiempo en este sentido. Voy a generar un nuevo modelo. Una viga que va a tener, ¿cuánto de ancho sería? Si es 1. ¿Cuánto sería? 1.955 por 2, 391, ¿no? Sí. 3.91. Modo de span 2. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces me he hecho acá, pero yo, bueno, no importa si son móviles o fijos, ¿no? No interesa eso. Entonces voy a definir grids, modificar, y voy a ya he definido mal esto acá. Bueno, lo voy a hacer. Era 3,91, ¿no? Me voy a poner entre 4. Así está mejor. Entonces, ¿cuánto es esto? 391. Pero no quiero eso. A ver de nuevo. 391 dividido entre 4, muchachos. ¿Cuánto va a dar?
¿Entre 2 o entre No, 4? entre 4. 390 entre 4. 98. ¿Cuánto? 0.9775. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, esto tiene que ser, ya, ¿no? Entonces, este de aquí desaparece. Voy a tener que hacer todo de nuevo. Voy a hacer aquí y aquí. Entonces voy a poner aquí, aquí y aquí. Asignar restricciones, esto, ¿sí? Y aquí, mm, Dios mío, ya. Entonces aquí, ¿cuánto es el valor de la carga? 682.5. 682,5. ¿Sí? Bien, ahí está. Entonces, defino materiales y aquí le pongo 0. ¿Sí? Y propiedades, modificar, tiene que estar con este que es 0. Y no importa qué es lo que sea, la cuestión es de que me da esta carga, ¿no? Entonces lo calculo. Vigas. Viga, tablón. Ahí está, ¿no? Entonces voy allá. Esto, ¿sí? Los momentos. Entonces aquí tengo un momento de 233. Aquí 216, negativo 233. 233, 216. ¿Sí? Inge, ese momento del medio no debería estar 0, o sea, en No, el no, no. soporte. Es una viga continua, Miguel. En viga continua no puede ser 0 eso. Por eso lo he Solo en hecho. los Sí, por eso lo he. ports. Sí, cuando es de apoyo a apoyo, sí. Pero como es una viga continua, entonces no. Por eso he tenido que recurrir a hacer esto a fin de evitar este problema, ¿no? Entonces, miren que aquí es donde me preocupa la flexión, ¿no? Aquí es 216 y aquí es 234. Entonces vamos a ir. Entonces vamos a tener aquí que esto más o menos, que esto era así. Después venía
una cosa así. Después venía una cosa así. Y finalmente venía así. ¿Sí? Entonces esto era 216, 235.14 y este era 216, ¿no? Bien. Entonces la base es tanto, la flecha es 6 por el momento máximo, que sería, en este caso tomaría 235,14 dividido entre la base, que es 30 por, pero ese tendría que multiplicarlo por 100, ¿no? ¿Sí? 30 por la altura al cuadrado. Tiene que ser menor o igual a 210. ¿Cuánto me daría aquí si es que calculo la altura? $4,73 me salió. Sí, a mí también. ¿Sí? Entonces, si la base es 30 centímetros, la altura tendría que ser por lo menos 5 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? Con eso estaría soportando la flexión. 5 centímetros sería como 2 pulgadas. Una madera de 30 por 2 pulgadas. ¿Sí? Así del ancho como de un listón, más o menos. Eso sería el tablón. Eso es lo que podría aguantar esto, ¿no? Porque más allá la flecha falla, ¿no? Y se rompe. Ahora, la cuestión del corte, ustedes han visto que es pequeña, ¿no? El corte. Entonces no es muy considerable en este caso. Corte a lo mucho es 461. El cortante. Entonces podríamos verificar, ¿no? Cortante máximo es 461.52 kilos. Entonces tau es 3 medios de 461,55. La base, que es 30 por la altura, que es 5. ¿Cuánto da? Cuatro 4,62. Bien. (4,62) que es menor a 15.
¿sí? Entonces cumple el corte. Entonces, esto sería el tablón que tendría que poner, ¿sí? Obviamente la flecha puede que no cumpla, ¿sí? Pero no necesito tanto la flecha, ¿no? Que cumpla. La idea es de que, Inge, la altura dime, toman 5 centímetros, ¿verdad? sí, ¿está bien? Sí, sí. Ya. Entonces, a veces para que el auto pueda pasar, necesito colocar planchas, ¿sí? Por lo menos unas plancha metálica, que va a estar como distribuido a lo largo de esto, ¿no? Que va a ser 4 metros. Vamos a decir que el peso de la plancha, de ¿cuánto le pondremos? De 2 milímetros, ¿sí? Porque necesito proteger, ¿no? Porque si el auto le va a entrar directamente al tablón, entonces me lo va a arruinar, ¿no? Le vamos a poner que, ¿cuánto pesará una plancha de 2 milímetros por metro cuadrado? ¿Cuánto se imagina? Unos 50 kilos el metro cuadrado. Aquí tengo planchas eh, de 2 milímetros. Fíjense, de 1 metro por 3 metros, pesa 48 kilogramos. ¿Sí? De 1 metro por 3 metros, imagínense la plancha, pesa 48 kilogramos. ¿Sí? Pero no le pongamos de 2 milímetros. Hay también planchas de 1.5 milímetros, que esto pesa 36 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pesaría por metro cuadrado esto? Tendría que, 12. tendría que colocar 4 metros, ¿no? No va a entrar en 1 metro esto. Pues directamente le coloco 3 metros por 1, 36 kilos. Entonces diría 36 kilogramos dividido entre 3 por 1. ¿Cuánto sería? 12. 12. 12. 12 kilogramos el metro cuadrado. Entonces, como mi puente tiene un ancho de más o menos 4 metros, pero hay que restarle esto de acá, que cuánto va a ser, hemos dicho, 9, digamos 10, 20 centímetros, entonces sería 20 menos 380, 4 sería 380. Entonces pongámosle un área de 380, ¿sí? Entonces sería 12 por 380. ¿Cuánto sería? 45.6. No, no sería por, ¿no? Sería dividido. Para que tenga... Ah, no, pues está bien. Está bien. Está bien. 45,6 6. kilogramos metro. Ese No, pues sería... kilogramos nomás. Kilogramos nomás sería. Pues.
No, pues Miguel, aquí tengo kilogramos sobre metro cuadrado. Y esto es metro, kilogramos sobre metro. Entonces lo que estoy teniendo es una carga distribuida en profundidad. O sea que lo que tengo aquí, Miguel, es algo así. Tengo una carga distribuida, ¿sí? Que va a ser el peso de la plancha, que va a ser 45.6 kilogramos sobre metro. Entonces aquí tendría que ponerle 45,6 kilogramos sobre metro. Y con esto tendría que haber calculado, ¿no? El peso de la plancha. Vamos a corregir esto. Bien, sí. ¿La plancha sería solo para evitar el desgaste de la madera o por qué Sí, sería? para evitar el desgaste de la madera. Entonces voy a poner aquí, asignar una carga distribuida, estoy kilogramos metro, que sería 45.6, 45,6. Sí, pero este sería en dirección de la gravedad, ¿no? Está bien. Ahí está. Ahora sí, tendría que hacer correr esto. Peso propio, ustedes saben que no va a tener mucha importancia, porque como lo vamos a alterar, entonces vamos a mayorar un poquito las dimensiones, no va a pasar nada. 227.5. Ha subido un poquito. ¿Pueden ver? ¿Se ve la pantalla del SAP? Sí, se Sí. ve. Ya, y el negativo es 255.61. Y el cortante máximo va a ser 516.57. No va a ser mucha diferencia, ¿no? 516,57. Entonces, a ver, estoy calculando el momento, cuánto nos va a dar. Sería 255,61. ¿Cuánto va a ser la altura?
¿Cómo es? Mm, muchachos, mucho tarde. 4.93, que al final sale 5, lo mismo, ¿no? $5.16, ¿no? Entonces seguimos con el tablón de 30 por 5. ¿Sí? No cambia nada. Entonces, hasta ahí hemos podido hacer el diseño de una parte del puente. Bien, jóvenes, quedaremos aquí. El siguiente, continuamos. Ese peso de la plancha lo he obtenido en internet, por si acaso, ¿sí? Ustedes pueden buscar en internet y encontrar más información. Bueno, nos vemos la siguiente semana.